En videos anteriores hablamos sobre la aritmética del reloj y aparecieron conceptos como congruencia o como clases. Después definimos en otro video qué era la congruencia modular y en este vamos a intentar explicar algunas de las aplicaciones que tiene esta congruencia modular. Ejemplos cotidianos de congruencia, bueno, el ejemplo del reloj, que vimos que se aplicaba una congruencia módulo 12 en el caso de los relojes analógicos o módulo 24 en el caso de los digitales. Los días de la semana también es una aritmética cíclica, contar los días de la semana. Tengo 7 resultados posibles, es una congruencia módulo 7. El semáforo también se comporta de manera cíclica. Tengo 3 resultados posibles, es una congruencia módulo 3. Pero en las ciencias de la información, en la informática, también se utiliza la congruencia modular. Por ejemplo, en la criptografía, en los sistemas criptográficos para encriptar y desencriptar mensajes, ¿sí? En los lugares de la memoria en donde vamos a guardar archivos, en el control de errores, en los códigos verificadores que aparecen en los códigos de barra, en las ISBN, los códigos de los libros, las tarjetas de crédito, nuestro quill o nuestro quit. También en números llamados pseudo aleatorios que se utilizan en simuladores, en juegos, en videojuegos o en inteligencia artificial. Hay muchas más aplicaciones en donde aparece la congruencia modular. Nosotros vamos a trabajar una de ellas, que es justamente el dígito verificador del quill. El quill, nuestro código único de identificación laboral, es un número que tenemos todos los argentinos o los residentes en Argentina, que está formado por un prefijo de 2 números adelante de nuestro DNI y después un código más, un número más, que es justamente el código verificador. ¿Sí? Tiene 11 dígitos, como dijimos recién, los 2 primeros son el prefijo, que puede ser 20 para los varones, 27 para las mujeres, pero hay casos particulares que después vamos a ver cuáles son. Después tenemos los números centrales, que son nuestro DNI, nuestros 8 números de DNI, y un último número más, que es el dígito verificador. El dígito verificador se obtiene usando congruencia módulo 11. ¿Por qué ese tipo de congruencia y no otra? Bueno, el módulo 11 está estudiado, yo no voy a meterme mucho con este tema, pero el módulo 11 está estudiado, está comprobado que es un módulo que es eficaz para detectar errores. ¿Sí? Entonces, bueno, dijimos que teníamos el prefijo, teníamos los 8 números del DNI y el código verificador. Bueno, el prefijo puede ser 20 si es un hombre, 27 si es mujer, y después aparece el 23 o el 24 como códigos alternativos. Estos códigos alternativos no son códigos que yo elijo porque quiero de manera alternativa, sino que son códigos que van a surgir si el 20 o el 27 provocan algún error. Vamos a ver esto. ¿Cómo calculamos este dígito verificador? Bueno, tomamos los primeros 10 números del quill, o sea, el prefijo más los 8 números de nuestro DNI. A cada uno de esos números le vamos a asignar un peso. ¿Qué es este peso? Este peso fijo es esta secuencia de números. ¿Es la única secuencia de números que existe como peso fijo? No, hay otras, ¿sí? Pero vamos a usar esta, que está comprobadísima que funciona, ¿sí? Ahora, ¿por qué esta secuencia está ordenada de esta manera y no tiene otro orden? Bueno, también hay criterios en donde se estudiaron que esta es la forma correcta para que sea compatible con el módulo 11 y no provoque errores, ¿sí? Tampoco me voy a extender mucho en cómo eligieron esta secuencia de números. Bien, ¿qué vamos a hacer? A cada uno de los números del prefijo más los 8 del DNI lo vamos a multiplicar por ese peso. Y luego vamos a sumar los resultados. Al resultado de esa suma lo vamos a dividir por 11 y vamos a averiguar cuál es su resto. O sea, una vez que hago los productos y los sumo, calculo la congruencia módulo 11. Calculo qué resultado me da
el resto de dividir esa suma por 11. Y el dígito verificador sale de aplicar la siguiente fórmula. 11 menos ese resto que calculamos. ¿Qué puede pasar con ese dígito verificador? Bueno, puede pasar que dé 0, entonces es un dígito válido. Que dé del 1 al 9, también son dígitos válidos. Que dé 10, ese provoca un error. El 10 provoca un error. Entonces es ahí donde vamos a cambiar el prefijo, independientemente si es sexo femenino o masculino, ¿sí? O sea, si mi prefijo era 20, porque era sexo masculino y me provocó error, cambio por el 23. Y si era 27, porque es sexo femenino y provocó el error, cambio por el 23. Entonces el 23 lo puedo usar tanto el sexo femenino como el masculino si es que su prefijo original provocó un error. Y si es 11 se usa el 0. Veamos un ejemplo práctico de esto. Tenemos que calcular el QUIL de una persona de sexo femenino cuyo DNI es 25.239.241. Bueno, esta persona se llama Lucía discreta. Vamos a calcularle su QUIL, ¿sí? Como es sexo femenino, vamos a saber que su prefijo es 27. Entonces ya tenemos los dos números de adelante. Nos faltaría calcular el código verificador. Bueno, a cada uno de estos números lo vamos a multiplicar por su peso. Acá tenemos los 8 del DNI más los 2 del prefijo. Vamos a multiplicar esos 10 números por sus pesos. Entonces vamos a hacer 2 por 5, 7 por 4, 2 por 3, 5 por 2 y así con cada uno de ellos y luego vamos a sumar los resultados. Eso nos da 153. Ahora vamos a calcular con quién es congruente el 153 módulo 11, o sea, cuál es el resto de dividir a 153 por 11. Bueno, nos da 13. Sabemos que el resultado de la división, el cociente, no me interesa. Lo que me interesa es cuánto sobró, o sea, el resto. Me dio el resto 10. Por lo tanto, 153 es congruente con 10 módulo 11. Entonces ahora podemos calcular el dígito verificador, ¿sí? 11 menos el resto, módulo 11. 11 menos 10 me da 1. 1 era un resultado posible. Listo, ya tenemos el QUIL de Lucía discreta. De la misma forma vamos a comprobar ahora otro caso de otro DNI. Acá dice caso especial porque es justamente un caso o un ejemplo en donde me va a fallar el código verificador. En realidad va a fallar el prefijo, ¿no? Tenemos un DNI, 27.042.332, prefijo 20, quiere decir que estamos hablando de un varón, de un sexo masculino. Y entonces ponemos el 20 delante del 27 y multiplicamos por los pesos y sumamos. Eso me da 89. Entonces ahora debemos calcular cuál es el resto de dividir 89 por 11. O sea, 89, ¿con quién es congruente módulo 11? Bueno, es congruente con 1. Me da resto 1. Entonces cuando voy a calcular el código verificador, hago 11 menos 1, me da 10. Habíamos visto que 10 no era un resultado posible de dígito verificador, de código verificador. Por lo tanto, hay que cambiar el prefijo, ahí cambiamos a 23 y volvemos a recalcular. Entonces recalculamos con 23 ahora. Delante del 27 millones, vamos a poner el 23, multiplicamos de vuelta por los pesos, sumamos, nos dio 101, volvemos a calcular con quién es congruente 101 módulo 11. Bueno, nos da 2, o sea que si yo hago 101 dividido 11, me da un número y el resto es 2. Calculamos de vuelta el código verificador. 11 menos 2 me da 9. 9 es un resultado posible. Por lo tanto, ya tenemos el QUIL de esta persona. 27.042.332. Código verificador 9. De esta manera se calculan los QUIL y también los QUIT para las empresas.